que es como si fuera una realidad virtual, y yo estaba viendo un video donde a un profesional médico le estaban enseñando cómo operar una rodilla, ¿sí? O sea, tal cual como la realidad virtual, pero él lo único que tenía era un casco de realidad virtual y tenía 2 joysticks de realidad virtual, y a él le mostraban, y él iba operando sobre ese modelo como si fuera una persona, ¿sí? Así que, bueno, entonces yo lo que les diría es que, bueno, en la realidad es que vamos a pasar de lo que se hacía inicialmente desde la antigüedad hasta lo que fue, digamos, la locura, digamos, la gran época industrial, ¿sí? La revolución industrial, donde se pasó de hacer lo que era manual a automatizar los procesos y ahora a digitalizar los procesos, que es lo que sigue, ¿sí? Entonces, bueno, siempre el hombre lo que buscó es aliviarse cuando tenía algún problema, alguna enfermedad. O sea, al principio la medicina y la farmacia eran puramente empíricas, o sea, ensayo y error con plantas y minerales. A ver, esperen, porque está gente esperando y no... Pesadilla esto. Si no, bueno, a ver. Ya está, yo ya no abro más. Lo siento en el alma. Volvamos. Bueno, entonces, originalmente, ¿qué se hacía? Si te daría algo, entonces agarraban, ponerle la gente. Empírico quiere decir que yo voy observando el resultado y de observar algo, yo pienso, bueno, la cura de esto es así, ¿sí? Por ejemplo, no sé, a ver, yo sé, un resultado empírico es que yo veo que si yo prendo el fuego y pongo en la mano, yo sé que me voy a quemar. Entonces eso es algo empírico, yo sé que va a pasar eso, ¿sí? Por las dudas, si alguien no lo sabe, usen los diccionarios, porque por ahí hay palabras que son muy técnicas, son palabras mucho más que no están en el lenguaje normal, y resulta que después no entienden todo el concepto de la clase, ¿sí? Bien, entonces, bueno, al principio la medicina y la farmacia era toda puramente empírica, se hacía ensayo y error con plantas y minerales de forma artesanal, pero el gran quiebre ocurre, como les decía recién, cuando se produce la revolución industrial y el nacimiento de la química orgánica. Ahí es donde empiezan a trabajar los grandes químicos y se empiezan a sintetizar moléculas en forma masiva, o sea, no es una cada tanto, ¿sí? Bueno, entonces, podemos dividir la historia de la farmacia en 3 eras, que son, por un lado, la era preindustrial, que la elaboración era principalmente magistral, y en donde tienen gran poderío lo que sería la alquimia y la herboristería antigua, ¿no? Entonces el farmacéutico lo que hacía era armar o, digamos, preparar en forma magistral los remedios, era todo muy artesanal. Los principios activos que se usaban eran derivados de las plantas, de los animales, de los vegetales, de los animales, de los minerales y de los vegetales, de los 3 reinos, pero a ciencia cierta muchas veces no se sabía exactamente cuál era el principio activo propiamente dicho. Sí sabían que el extracto de tal planta o la alcoholatura de alguna planta o algo de ese tipo curaba tal o cual cosa porque la habrían usado con otro paciente y resulta que le dio resultado. Por eso les digo que es empírico todo, ¿no? Después de la era industrial, cuando empieza a partir del siglo XIX y del siglo XX, que se empieza a producir en masa, bueno, se aíslan determinados principios activos, por eso se habla de que inicia la química orgánica, por ejemplo la morfina o la aspirina, ¿sí? Y aparece la producción en masa y el control de calidad.
surgen de ahí todas las normativas que hoy por hoy se están usando y que se usan en las instituciones que se dedican a todo lo que es los controles, como por ejemplo la ANMAT o la FDA. La FDA vendría a ser el equivalente de la ANMAT acá en Argentina, en Estados Unidos, mejor dicho. Y después, bueno, la era tecnológica y digital, que es la 4.0, que les estaba diciendo yo, que a partir del siglo XX y del siglo XXI, cuando se empiezan a descubrir los antibióticos, y bueno, empieza el tema de la biotecnología, el uso de microorganismos para la síntesis de principios activos o de medicamentos, la producción de medicamentos altamente selectivos, ¿sí?, que van exclusivamente a un determinado tipo de célula, la fabricación de principios activos que actúan directamente en un sector del ADN para modificarlo y evitar enfermedades que por ahí son hereditarias. Están pasando todas esas cosas hoy. Bueno, entonces tenemos, ¿cómo empieza todo esto? Bueno, lo más antiguo que se encontró hasta ahora, por ejemplo, es que en el antiguo Egipto y la Mesopotamia, la medicina y la farmacia estaban ligadas a lo mágico y religioso. Eso sí, siempre era el tema de que yo me enfermo porque los dioses dicen que merezco la enfermedad, o me mandaron estas pestes, o me mandaron estas enfermedades. Pero ya se usaban procesos técnicos para extraer principios activos. Y lo que se encontró, por ejemplo, es esto que ven acá, que es el papiro de Ebers, que es un listado de entre 700 y 800 ¿cómo se llama? Principios activos y fórmulas magistrales para preparación de medicación, es, digamos, el compendio o la farmacopea más antigua que existe. En el caso de la Mesopotamia, las primeras operaciones de destilación y filtración fueron las que se llevaron a cabo ahí. Ustedes piensen que lo que es destilación y filtración son dos operaciones muy importantes en lo que tiene que ver con la síntesis de drogas. O sea, uno cuando hace una síntesis de droga o quiere separar un principio activo de un fluido, lo que hace es una destilación. Y en el caso de una droga que esté en estado sólido o que se pueda recolectar en estado sólido, lo que se hace es una filtración, ¿sí? Bueno, entonces el desarrollo de las herramientas de piedra y el descubrimiento del fuego y la invención de la agricultura presentaron los primeros avances tecnológicos de la humanidad. Y en la antigüedad, ya les decía que los egipcios y los mesopotámicos realizaron contribuciones significativas a las áreas como la matemática, la astronomía, la medicina empírica, sentando las bases para el conocimiento científico posterior, ¿sí? En el caso del antiguo Egipto, la farmacia y la medicina estaban completamente unidas como una sola disciplina. Originalmente, la farmacia y la medicina eran una sola disciplina. Se hablaba, no sé si alguno escuchó hablar del alquimista o escuchó hablar del médico brujo. O sea, el médico brujo preparaba sus propias pociones, ¿sí? Bueno, y no existían farmacéuticos propiamente dichos, sino médicos y sacerdotes que estaban especializados en la preparación de medicamentos o de emplastos o de pociones, como digo yo, y eso lo hacían en el templo con rezos, y había una persona específicamente especializada para realizar ese tipo de medicamentos, o de los medicamentos en general, ¿no es cierto?, que trabajaba, que se llamaba... ¿cómo se llamaban estos? Espérate, que lo tengo acá anotado, pues no me acuerdo el nombre. Pastofor. Y ese era el encargado, ¿sí? Era el asistente de formular los medicamentos, y había otras personas que se dedicaban a lo que era la recolección de hierbas. Que ahí también es un tema importante, porque en el tema de la recolección de hierbas interviene lo que es la botánica, la ciencia de la botánica. Ustedes piensen que los principios activos, yo no digo drogas, en farmacia se habla de principios activos. Entonces, los principios activos tienen origen natural o tienen origen sintético, ¿sí? Natural me refiero a que vienen de plantas, que vienen del reino
mineral o que vienen también como secreciones de algún animal. Entonces, en lo que respecta al reino vegetal, hay que saber bien qué plantas se recolectan para determinados principios activos. Ustedes piensen, por ejemplo, que la cicuta, que se obtiene un veneno, es de la misma familia botánica que el perejil, o sea que si no se reconoce perfectamente una con la otra, podemos matar a una persona cuando le hacemos algo de comer. De hecho, el perejil también tiene actividad cardiotónica y por eso hoy por hoy que está tan en boga el tema de la medicina natural y el uso de las plantas, hay que tener en cuenta que de las plantas salen los principios activos, o sea que hay que tener cuidado también porque por ahí uno está tomando una medicación que le da el médico y resulta que a su vez se hizo un tecito o algo, o toma algún tipo de jugo o batido o licuado de vegetales y resulta que se producen interacciones entre lo que está tomando por un lado y lo que está tomando por el otro. Tal es así que, por ejemplo, hay algunos anticoagulantes que interaccionan con el pomelo y por ahí el médico eso no te lo dice. Bien, bueno, ya les conté lo del papiro de Ebers. Bueno, los egipcios lo que hacían combinaban los elementos, como les decía yo, de origen vegetal, animal y mineral, para crear soluciones a los problemas cotidianos, ¿no? Que usaban ajo, miel, cebolla, menta, opio, mirra, higo, aceite de ricino, grasa de buey. También usaban leche, sangre de lagarto, estiércol de cocodrilo, yo no quisiera estar en el lugar de los egipcios en ese momento, cerebro de tortuga, antimonio, sal de nitrito, cobre, bueno, y hacían con lo que era vegetal, hacían desinfectantes para heridas, laxantes, calmaban dolores de panza, estomacales, con lo segundo que era graso, ¿sí? Lo que usaban la grasa de buey y demás, hacían ungüentos para la piel y cataplasmas en base mística y antibacteriana. Hasta hace poco se usaba la grasa de cerdo para hacer lo que se llaman ungüentos, ¿sí? Hasta hace poco, era 30, 40 años, ¿sí? Bueno, y hay un libro muy importante, muy interesante, de preparaciones magistrales que se llama la medicamenta. La medicamenta es todo un compendio con todas preparaciones magistrales de farmacia y bueno, se encuentran ahí cremas hechas con base de grasa de cerdo, que ya no se usa más eso porque no es de buena práctica utilizar ese tipo de principios activos ni de excipientes, pero en su momento se usó, ¿sí? Y también hacían gotas para los ojos, o sea que los egipcios estaban muy adelantados, ¿sí? Y después tenemos que en la Grecia antigua, que estaba Hipócrates, Hipócrates se lo llama el padre de la medicina, ¿sí? Hipócrates es el que se separa lo que era la medicina de la superstición. ¿Se acuerdan que la gente pensaba que sus malestares o sus enfermedades eran porque los dioses se los mandaban? Bueno, o porque habían hecho algo malo. A partir de Hipócrates se separa la medicina de la superstición, entonces él crea lo que sería la concepción natural de la enfermedad, el método clínico de observación, la ética médica y la teoría de los 4 humores y la clasificación de las enfermedades y la importancia de la prevención. La concepción natural de la enfermedad significa que él decía que las enfermedades no eran castigos divinos ni obras de espíritus malignos, sino que eran el resultado de factores ambientales, de la dieta, de los hábitos de vida. El método clínico de observación, esto es a modo digamos, no se los voy a tomar, se los voy contando, pero eso de qué es cada cosa de Hipócrates no se los voy a tomar, ¿no? Pero para que lo sepan, introdujo el diagnóstico mediante el examen minucioso del paciente. Antes no lo hacían, ¿sí? Y registraba de forma ordenada los síntomas y la evolución de cada patología.
¿Por qué hacía esto? Porque a la vez que estaba trabajando o haciendo su papel de médico, él estaba investigando y estaba generando una nueva medicina, o una medicina más parecida a la actual. También Hipócrates sentó las bases morales de la profesión médica a través del juramento hipocrático, que lo juran no solamente los médicos, sino también los farmacéuticos, los bioquímicos, los odontólogos, todos los que estamos en salud a nivel superior, sí juramos el juramento hipocrático. La teoría de los 4 humores es, él propone que la salud depende del equilibrio de 4 líquidos corporales: la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Eso es, obviamente, no tiene nada que ver, está equivocado, por supuesto, pero fue el primer intento de explicar el funcionamiento del cuerpo de forma biológica, ¿sí? En función de fluidos biológicos. Después, también aportó con respecto a la clasificación de enfermedades. Él empezó a hablar de patologías y empezó a hablar de patologías crónicas y de patologías agudas. O sea, saben que un episodio agudo es un episodio que sucede en el momento, y en cambio una enfermedad crónica es algo que viene desde hace rato, ¿sí? Después también habló de la importancia de la prevención, porque promovió el autocuidado y la idea de que la nutrición y el ejercicio físico son las principales herramientas para que el cuerpo se mantenga sano y no se enferme. Y a partir de la Edad Media, el conocimiento científico de las civilizaciones griegas y romanas se mezcló con la de los árabes y ingresa, mejor dicho, a Europa, ¿sí? Y en ese contexto, todo lo que eran los centros universitarios, las universidades comienzan a surgir como centros de aprendizaje y se realizan avances en áreas como la óptica, la alquimia, y eso sentó las bases para el desarrollo científico posterior. En ese momento aparece la iatroquímica, ¿sí? La iatroquímica es una rama histórica de la ciencia que une la química y la medicina, que tuvo auge en los siglos XVI y XVII. El objetivo principal era encontrar explicaciones químicas a los procesos del cuerpo humano y desarrollar tratamientos médicos basados en sustancias químicas y minerales, en lugar de depender únicamente de plantas. Hasta ahora trabajaban prácticamente sobre todo con plantas. El término proviene de iatros, que quiere decir, viene de lo que sería médico, y quemia, que es química, y esta corriente sirvió como la transición entre la alquimia mística y la farmacología moderna. El fundador fue Paracelso, ¿sí?, que es considerado el padre de la iatroquímica, que introdujo el concepto de que la dosis hace el veneno. ¿Eso qué significa? ¿Qué se está muy pasado? Que todas las drogas pueden curar en determinada dosis, pero si yo excedo la dosis, ya pasa de curar a matar. O sea, ya se transforma en un veneno. Todo depende de la dosis que uso. Ahí, lo que pasa es que hay venenos muy potentes y hay venenos menos potentes, ¿sí? Y en esa época, bueno, la creación se trataba de lograr medicinas eficaces. Se dejó una de las célebres frases que se escuchan, que es, por ejemplo, otra que dice: una noche con Venus, toda la vida con Mercurio. ¿Por qué? Porque en la iatroquímica, por ejemplo, como se usaban muchos minerales y metales en lugar de solamente plantas, el mercurio formaba parte de ciertos tratamientos de enfermedades. Una de las enfermedades que se trataba con mercurio era la sífilis. Hoy por hoy la sífilis se trata con penicilina, pero en esa época no, y la sífilis era mortal en esa época. Después, con el surgimiento de los antibióticos, dejó de serlo. ¿Y qué pasaba? El tratamiento era ese, o sea, entonces Venus era la representación del amor. Entonces, una noche de amor era toda la vida con Mercurio si te agarrabas la sífilis, ¿sí? Eso en relación a los dioses griegos y romanos, ¿no? Bueno. El principio fundamental de la iatroquímica era que el cuerpo era el laboratorio, ¿sí?
consideraban que el cuerpo humano funcionaba mediante reacciones químicas como la digestión y la fermentación, y que la salud es el equilibrio de estas reacciones y la enfermedad es un fallo químico. Todo relativizado hacia a la química propiamente dicha. Y tenían la teoría de los 3 principios, que es la tría prima, donde sostenían que toda la materia del cuerpo estaban constituidos por 3 sustancias alquímicas esenciales: la sal, que representaba la estabilidad y la consistencia corporal; el mercurio, que representaba la fluidez y el cambio; y el azufre, que representaba la combustibilidad y la energía vital. Y como les decía recién, usaban minerales pesados, o sea, arsénico, antimonio, hierro, mercurio, ¿sí? Entonces, una cosa es tomar hierro, pero fíjense, por ejemplo, como en microgramos, son miligramos, como para el tratamiento de la anemia, y otra cosa, en grandes cantidades puede llegar a tener una hemosiderosis. Lo mismo, el arsénico. El arsénico lo usaban en muy pequeñas cantidades para curar, pero a la larga, como eso se depositaba, también terminaban matando al paciente que querían curar. De hecho, se han encontrado en el análisis del cabello y de las uñas de algunos cadáveres de gente famosa, rastros de arsénico, ¿sí? Bueno, la iatroquímica, en 1660 ya directamente empezó a decaer, hasta que muchos de sus tratamientos demostraron ser altamente tóxicos, y finalmente la reemplazó la llegada del método científico y de la química moderna. Después también otro de los importantes descubridores en el Renacimiento fue Andrea Vesalio. Vesalio se dedicó a hacer, trabajó en lo que es la anatomía. El tipo escribió un libro donde trabajaba sobre cadáveres, iba haciendo las disecciones, iba escribiendo, iba haciendo unos dibujos, dibujando los atlas de anatomía. Hizo un atlas de anatomía que tiró por tierra todo lo que habían hecho los antecesores, y hoy por hoy es lo más cercano a un atlas de anatomía actual. Y bueno, ahí tenemos que también se hacían nuevas preparaciones usando minerales y metales en lugar solamente de plantas como anteriormente. ¿Sí? También, Leonardo da Vinci también combinó el arte y la ciencia, y nada. Después viene en la Revolución Industrial el nacimiento de la industria farmacéutica y el cambio de paradigma en la comprensión de las enfermedades. Entonces, ¿qué pasó? En la Revolución Industrial comenzó en el siglo XVIII, se transformó radicalmente la sociedad y la economía con la invención de la máquina de vapor, el telar mecánico y otras tecnologías innovadoras. Esos avances llevaron a la producción en masa, ¿sí? Es lo que yo les decía de la masificación. También se urbanizó ya, las ciudades estaban más pobladas y estaban más organizadas, y se crearon nuevas formas de energía que cambiaron la vida cotidiana de las personas. El siglo XIX, la ciencia y la tecnología continuaron avanzando a un ritmo acelerado. Charles Darwin publica El origen de las especies, lo que revolucionó la biología, porque introdujo la teoría de la evolución. Hasta entonces no se creía que el ser humano provenía o tenía antepasados similares al mono, o que tenían un antepasado en común con los primates y con los monos. A partir de lo de Darwin, sí. Y después, también empezó a florecer lo que es el electromagnetismo y la termodinámica, que emergieron como disciplinas científicas fundamentales. En el siglo XX fue testigo de avances, ya ahí sin precedentes en lo que es la ciencia y la tecnología. Albert Einstein, que formuló la teoría de la relatividad, y cambió la concepción y la comprensión de lo que es el tiempo y el espacio. Entonces, la mecánica cuántica, que también revolucionó la física, y la invención del transistor, el microchip, condujeron a todo lo que tiene que ver hoy,
sea, está relacionado con el avance en lo que es las ciencias de la comunicación, y la biología molecular y la genética también, desde el momento en que Watson y Crick descubrieron el ADN, a partir de ahí ya fue un gran despegue con respecto a todo lo que tiene que ver con ingeniería genética, biología molecular, ¿sí? Biotecnología. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en este cuadro, la revolución científica. Vemos un comparativo de lo que fue a la revolución industrial, los aportes que hizo a la farmacia y los aportes clave a la medicina y la salud. Entonces, por un lado, tenemos que nace la industria farmacéutica, ¿sí? O sea, que ya ahí empiezan, o sea, dejan de ser pequeñas farmacias que trabajan en la parte de atrás en forma artesanal, sino que ya empieza a haber una producción en masa. ¿Eso qué hace? Cuando hay producción en masa, se abaratan los costos, por supuesto, y llega más gente. Se aíslan más principios activos, porque habíamos dicho que empezó a surgir lo que era la química orgánica y la química general también, porque cambian los procedimientos de extracción, se empiezan a producir sustancias sintéticas, por lo que dije recién. Hay una estandarización y una dosificación masiva, o sea, ya directamente se hacen, bueno, se estandariza y se fabrica. Por ejemplo, un comprimido de enalapril de 10 miligramos, y todo el mundo que usan enalapril, y bueno, está el de 10 miligramos, y todos tienen la misma dosis, cuando por ahí necesitan 12,5. Y se patentan los medicamentos, porque con la patente se protege el invento. Fue una época de muchísimas invenciones, entonces se hacía mucha plata, y al hacerse mucha plata había que patentarlo para que no te roben las ideas, porque también había mucho espionaje industrial, o sea, se robaban las ideas así como nada. En el campo de la medicina, bueno, se produjo la mecanización médica, la revolución de la higiene y la esterilización, ¿sí? Y se desarrollaron también las vacunas a gran escala. Eso es importantísimo, porque al desarrollarse las vacunas se produjo la prevención de muchas enfermedades que hasta el momento eran mortales. Y por supuesto se masifica y llega a la población. Todo lo que se hace en gran escala o en forma masiva tiene más acceso a la población a eso. Y también se mejora la sanidad urbana, el tema de la existencia de la eliminación de desechos, la eliminación de materia fecal, las cloacas, todo ese tipo de cosas, del agua potable. Todo eso fomenta, también ayuda a lo que es la población a mantener la salud, ¿sí? La mayor parte de la revolución industrial fue transformar la farmacia industrial, como les decía yo, en industria científica y de producción masiva, al mismo tiempo que mecanizó la medicina e impulsó la salud pública a escala global. Antes de este periodo, los medicamentos se preparaban de manera individual por los boticarios, y la industrialización permitió estandarizar fórmulas, sí, abaratar costos y salvar millones de vidas. Nace la industria farmacéutica. Entonces se aíslan los principios activos, como les decía yo, por los avances de la química industrial, que permitieron destilar y separar los componentes exactos de las plantas. Ahí es donde se aísla la morfina del opio y la quinina de la corteza de la quina, que sirve para tratar la malaria. Bueno, las sustancias sintéticas, que es lo que decía, dejaron de depender de lo que daba la naturaleza y empezaron a sintetizar sus propios principios activos, utilizando la química orgánica. Lo de la estandarización y dosificación masiva que les dije, bueno, ya se trabajaba con dosis exactas y uniformes, reemplazando el mezclado manual del farmacéutico. Y bueno, lo de las especialidades farmacéuticas, al patentar ya pasa a ser una especialidad farmacéutica lista para la venta y la distribución comercial, y eso deriva en las primeras regulaciones y licencias sanitarias. Bueno, en el caso de la mecanización médica, la tecnología del hierro y el vapor permitió la invención de instrumental de diagnóstico avanzado, como el primer estetoscopio, y jeringas con agujas hipodérmicas huecas para dar inyecciones, cosa que antes no se podía hacer. Se revoluciona la higiene y la esterilización, la creación de recipientes de vidrio estandarizados y los hornos de calor, que son los primeros, digamos, los incipientes
o los predecesores de lo que sería hoy un autoclave de vapor, y favorecieron el tema de la esterilización, porque antes usaban el mismo instrumental que usaban con uno, usaban con el otro, no se desinfectaba, no se lavaban las manos. O sea, las condiciones de higiene en las que se trabajaba también eran bastante deplorables, y muchas veces un paciente que por ahí se podría haber salvado se terminaba muriendo porque hacía una sepsis, porque el médico o la enfermera que lo estaba tratando no se había higienizado como se tenía que higienizar. Y bueno, el desarrollo de las vacunas a gran escala, a partir del descubrimiento de la vacuna de la viruela en 1796 y los trabajos de Louis Pasteur, ¿sí? Que permitieron la producción y distribución de vacunas para frenar grandes epidemias, ¿sí? Y la sanidad urbana lo amplió un poquito más. El crecimiento de fábricas obligó a que las ciudades a desarrollar sistemas de alcantarillas, redes de agua potable, recolección de desechos, como les había dicho, para evitar la propagación masiva de enfermedades como el cólera. Acá tienen a Pasteur, que demostró la teoría de los gérmenes, eliminando la idea de la generación espontánea, porque antes se pensaba que los gérmenes venían de la nada. El tema es que, claro, antes no tenían microscopios, entonces no podían ver lo que había en un frasco con agua. Entonces, hoy por hoy, o en este momento, cuando llegan a ver la posibilidad del microscopio, pueden llegar a ver los distintos gérmenes que están y cómo se van reproduciendo. Y sentó las bases de la inmunología moderna. Este descubrimiento permitió el desarrollo de las primeras vacunas, como les dije recién, la pasteurización, que fue uno de los primeros métodos de esterilización, y el surgimiento de laboratorios como Bayer y Merck, ¿sí? Bueno, acá tenemos una comparativa del antes versus el después de la Revolución Industrial, ¿sí? Que esto les sirve como resumen más o menos de lo que yo estaba hablando, ¿sí? Cómo era antes en la preindustrial, cuando estaban los apotecarios o boticarios o farmacéuticos artesanales. La producción era manual, era individualizada y era lenta. O sea, venía yo, iba a la farmacia y decía, mire, necesito una pastilla para el dolor de estómago. Entonces te venía el farmacéutico o el boticario y te armaba la pastilla para vos. Después ya a nivel industrial se empezó a trabajar en forma mecanizada, masiva y estandarizada. O sea, todos hacían exactamente lo mismo. En el laboratorio, o sea, la pastilla de que yo venía un día iba a ser una pastilla de Nalapril, se hacía de la misma manera que si yo dentro de 3 meses vuelvo a fabricar Nalapril, la voy a seguir fabricando de la misma manera. Eso es estandarización. Siempre lo mismo, lo haga yo, lo haga otro, ¿sí? El origen de los remedios eran hierbas, extractos naturales, crudos y minerales, como en el caso de la preindustrial. En cambio, acá ya en la farmacia y la salud industrializada ya se aislaron los principios activos, que ya eran puros y eran moléculas que ya eran de síntesis. O sea, no sé si se entiende la diferencia. Yo acá, por ejemplo, acá eran líquidos que se obtenían de las plantas, pero en el líquido ese yo tengo varios principios activos y no sé cuál es el que... Por ahí la planta esa me cura, pero no sé exactamente cuál es la sustancia que está produciendo ese efecto. O a partir de la revolución industrial ya se empieza a aislar exactamente la droga que a mí me produce ese efecto. Y los tratamientos, bueno, se basaban en el ensayo clínico local o tradición, que es lo que decíamos del empirismo. Y en cambio ahora ya a nivel después de la revolución industrial se estaban respaldados por la farmacología y la química orgánica. ¿Y cuál fue el impacto demográfico de todo esto? Bueno, antiguamente las tasas de mortalidad por infecciones comunes eran muy altas. O sea, las expectativas de vida eran muy bajas. O sea, una persona de 50 años era un anciano. Una persona de 40 años era un anciano. Porque la expectativa de vida quizás era a los 30, como mucho. Entre las guerras, las pestes y las enfermedades y la mortalidad infantil. En cambio, después de la revolución industrial, la reducción de la mortalidad y el aumento de la población mundial, obviamente va a aumentar. ¿Por qué? Porque se muere menos gente, entonces el recambio es diferente, ¿sí? Hoy por hoy la expectativa de vida es totalmente diferente. No sé si tengo por ahí, bueno,
después que tengo un gráfico en el que les muestro cuánto era la expectativa de vida en 1900, cómo era la expectativa de vida en los 50 y cómo fue la expectativa de vida a partir de 2024, ¿sí? Bueno, la ciencia y la tecnología, en la revolución, después de la revolución industrial, hay una explosión de lo que es la farmacología sintética y el descubrimiento de antibióticos y la estandarización de los ensayos clínicos. Y en la farmacia hospitalaria se consolida dentro del hospital, deja de ser un sótano de almacenamiento y pasa a controlar la distribución. Nace el concepto de farmacia clínica y los primeros sistemas de distribución de medicamentos por dosis unitaria, que ustedes van a hacer mucho eso, lo que es dosis unitaria, hacia finales del siglo. ¿Por qué? Porque al hacer dosis unitaria se frenaba la creciente tasa de errores de medicación en salas de internación. ¿Qué es dosis unitaria? Dosis unitaria es... ¿qué pasaba? Antes le mandaban los comprimidos sueltos, entonces, claro, no sabían qué era qué cosa. Ahora la dosis unitaria hay varias maneras de hacerlo, pero una manera, la más, digamos, manual, es recortar el blister y volver comprimidos por separado, y lo que se hace es envasar cada uno de ellos en una bolsita o en un paquetito con la fecha, la droga, la dosis, el lote y el vencimiento. Después ya para eso hay otras máquinas, hay automatización de eso, hay máquinas que directamente desemblistan los comprimidos, como les conté la otra vez, y ya directamente salen de la máquina. Uno se trae a la máquina y le pone todos los datos para que salga en la bolsita con esos datos, ¿sí? Bueno, entonces acá en el siglo XX también fue la regla de oro, porque fueron los grandes descubrimientos de lo que estábamos hablando, que acá está el tema de los antibióticos, el descubrimiento de la penicilina, que realmente cambió. O sea, ese fue el primer antibiótico que se encuentra, que se descubre, que fue descubierto de una manera accidental. No es que se dedicaran a buscar eso. Lo descubren de una manera accidental y bueno, eso sentó las bases de todo lo que es la síntesis de antibióticos y la búsqueda de antibióticos y de principios activos que inhiben crecimientos bacterianos. Y después, bueno, el tema de lo genético, el descubrimiento de Watson y Crick, que abrió la puerta a la biotecnología farmacéutica, y lo que es el diagnóstico de imagenología, que es lo que es el diagnóstico por imágenes. ¿Por qué? Porque los rayos X, la tomografía, la resonancia nos permiten diagnósticos no invasivos de alta precisión. Ustedes piensen que si no tuviéramos eso, para poder verle los huesos a alguien o ver cómo está la figura cardíaca ubicada en el tórax, tendríamos que abrirlo. Entonces, eso es súper importante a la hora de diagnóstico. ¿Ven? Acá en 1928 Fleming descubre la penicilina, ¿sí? Que inicia la era de los antibióticos, pero hasta la década del 40 la tecnología de producción masiva permitió el uso clínico. Pero bueno, gracias a eso ya no es más una noche con Venus, toda la vida con Mercurio, por ejemplo. Y acá lo que yo les decía de la evolución de la esperanza de vida desde 1900 hasta el 2024. Fíjense, en el 1900, que es en la parte más bajita, la esperanza de vida era 31 años. En 1950 la esperanza de vida eran 48 años. Y hasta el 2024 se estaba hablando de 73 años o más, ¿sí? Entonces, todo esto del progreso tecnológico en vacunas, en sanidad, en la farmacoterapia, duplicó la esperanza de vida en menos de un siglo, ¿sí? En más de un siglo, sí, en un siglo. Fue del 1900 al 2024. Pero... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted diría que se puede, va a tener tanto avance como la esperanza de vida como en un siglo?
o no? El tema es el siguiente, la esperanza, a ver, yo estoy hablando de esperanza de vida, o sea, cuánto tiempo puede permanecer viva una persona. Ahora, en las condiciones en las que se mantenga, hay que ver si existe o no existe deterioro cognitivo, porque vos puedes vivir 110 años. Ahora, si tu cabeza no funciona correctamente, tampoco sirve. Pero en lo que respecta a enfermedades que son de origen bacteriano, ¿sí?, la esperanza de vida está aumentada. Después, bueno, si tenés enfermedades de origen mental o por deterioro cognitivo, lógicas de la edad, y bueno, eso ya no hay arreglo por ahora, siempre por ahora, ¿sí? Pero como yo ya les decía, hay están todo el tiempo están saliendo procedimientos nuevos y se está investigando para modificar ADN, para trabajar con células madre, para resolver problemas que vienen de origen genético o por mutaciones, y permanentemente hay resultados. O sea, por ejemplo, mi mamá tiene una maculopatía húmeda, ¿sí? Es decir que a lo largo de los años se va a ir quedando ciega. De hecho, ya está prácticamente ciega. Ella en su momento le dieron unas inyecciones, que era lo último de lo último, que lo que hacía era frenar esta maculopatía. Yo les explico cómo es que funciona. Ahí, alrededor de la mácula, que es donde, en el ojo, se forma una serie de capilares, y esos capilares, aparte de que se daña el nervio óptico, impiden que el ojo vea, porque van creciendo y no dejan ver. Entonces, en ese momento lo que se le dieron fueron las inyecciones para impedir que siguiera creciendo esos capilares. A mi marido, por ejemplo, que tiene una retinopatía diabética, también hay crecimiento capilar, pero a él, aparte de que le van a poner las inyecciones, ya le están haciendo láser, porque con ese láser lo que hacen es quemar todos esos capilares que están creciendo, y por lo menos él puede ver. O sea, él tiene más expectativas para ver que mi mamá. Y en el lugar donde lo atienden a mi marido, ¿qué están haciendo? Están trabajando con células madres, con lo cual es factible que de acá a un tiempo esas células madres, o sea, ¿saben lo que hace la célula madre? La célula madre es una célula que no está del todo diferenciada para tener cada célula, cuando nosotros nos desarrollamos, digamos, en el útero, va teniendo una función específica y va a cumplir una función específica. Se lo estoy diciendo así a grosso modo, está indiferenciada. La célula madre lo que hace es, en el lugar donde la pongo, adquiere la función que debería tener en ese lugar. Entonces, lo que están trabajando con células madres. Seguramente esas células madres, depende de donde las pongan, o se van a comportar de una manera o se van a comportar de otra, y quizás con eso se puedan reparar muchos daños que hasta hace poco eran irreversibles, ¿sí? ¿Te sirvió la respuesta? No sé quién era el que me hablaba, porque estoy con la pantalla y no veo. Profe, en 11 minutos termina la clase. Termina la fase, sí. La clase no. Bueno, perdón. Hay diferencia. Bueno. Bien. Tenemos, bueno, Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las distintas tendencias a partir del siglo XXI, que es la vanguardia digital, con la bioimpresión 3D. La bioimpresión 3D hoy por hoy se están fabricando tejidos vivos y órganos para trasplantes. Eso es la bioimpresión 3D. Y con respecto a la impresión 3D, también se están fabricando comprimidos con la impresora 3D para hacer medicación dedicada exclusivamente a un determinado paciente, con la dosis exacta que debería recibir ese paciente. Porque la dosis está relacionada con el peso y la edad, el peso, la edad, la función hepática y la función renal. Entonces, muchas veces lo que viene estandarizado de industria, que compra uno en la farmacia o que recibe en la farmacia hospitalaria, está estandarizado para un determinado paciente, para un determinado peso, para una determinada función, etcétera, y eso después hay que ajustarlo. Con la impresión 3D que se está haciendo, se está logrando un comprimido a medida, digamos, para ese paciente en particular. Después tenemos lo de la inteligencia artificial.
Bueno, que esto es terrible, cómo se está moviendo la inteligencia artificial, cómo se está desarrollando. Hay una aceleración exponencial en el diseño de nuevos fármacos. Ustedes acuérdense lo que yo les contaba de que la inteligencia artificial no la va alimentando con información. Cuando uno tiene que hacer síntesis de moléculas, en muchos casos lo que hace es trabajar con un programa que lo que te hace es dar un modelo tridimensional de una molécula determinada para ver si podés lograr esa molécula en función de sintetizarla, ¿no? Y bueno, uno sabe que dentro de una molécula hay un grupo farmacológico químico que es el que realmente ejerce la función. Entonces, si la inteligencia artificial puede llegar a decir qué tipo de estructura debería tener la molécula como para que produzca tal o cual efecto y no me produzca tal o cual efecto adverso que está asociado con esa estructura molecular. Después, bueno, el tema de la telemedicina, o sea, hasta hace poco, si no ibas en forma presencial al médico, no tenías un diagnóstico ni tenías un tratamiento. Hoy por hoy ya existe la posibilidad de tener una reunión de Zoom, y a través del Zoom te podés conectar con el paciente y hacer toda la entrevista, ¿sí? La nanomedicina es otro cantar, ¿sí? La nanotecnología, que está relacionada con la nanomedicina, manipula la materia a escala atómica y molecular y tienen el potencial de revolucionar la medicina. Los nanodispositivos, o sea, nano es muy chiquitito, ¿sí? Se sirven para administrar fármacos directamente, por ejemplo, a células cancerosas. Sirven también para reparar tejidos que estén dañados o detectar enfermedades en las primeras etapas, lo que podría cambiar el enfoque del tratamiento médico. ¿Sí? En el caso de ustedes, por ejemplo, a ver, déjame ver, quiero saber cuánto nos falta. 6 minutos, profe. Ah, bien. Se está viendo, ¿no? Lo que yo estoy dando, sí. Bueno, entonces, en el caso de ustedes, o sea, lo que refiere a la tecnología nueva que se va a manejar más, no sé si ahora, todo depende de donde trabajan, ¿no es cierto? Eso ya lo hablamos la otra vez, todo depende de la voluntad y el presupuesto de querer mejorar o no. Bueno, a ustedes les van a tocar los sistemas de trazabilidad. La trazabilidad es el seguimiento digital desde la planta de fabricación hasta el paciente. La gestión automatizada con el control de stock y depósitos robotizados, eso sería hermoso, yo todavía no lo vi, así que imagínense. La receta electrónica sí, que es la interacción digital que minimiza errores de dispensa, porque muchas veces pasaba que la letra del médico no ayuda en nada. Y la farmacovigilancia, que es el uso de bases de datos masivas para detectar efectos adversos. O sea, yo tengo un paciente, ese paciente está tomando una determinada medicación, me hace una reacción alérgica, yo hago lo que se llama un formulario de farmacovigilancia y eso se envía eso lo hace el farmacéutico, ¿no? Al organismo que corresponda y eso va a formar parte de, o sea, hubo un reporte de tal o cual cosa tomando tal o cual medicamento, ¿sí? Bien. Esta es la 14. Ahora vamos a la 15. Entonces, para entender todo esto, este proceso actual, es fundamental que revisemos 3 conceptos generales que suelen confundirse, pero que tienen alcances muy distintos, que son la ciencia, la tecnología y la técnica. La ciencia responde al por qué, ¿sí? Es la búsqueda del conocimiento puro. Por ejemplo, investigar cómo una bacteria ataca a una célula es ciencia. Acá pones la búsqueda del conocimiento puro a través del método científico. El objetivo es explicar el porqué de los fenómenos naturales o biológicos, por ejemplo, el mecanismo de replicación de un virus o la fisiopatología de una enfermedad.
La tecnología responde al cómo. ¿Sí? Es la aplicación práctica de ese conocimiento para resolver un problema humano. Diseñar una máquina industrial que fabrique 10.000 comprimidos por hora con las dosis exactas de un antibiótico, eso es tecnología. ¿Sí? Que es lo que ponemos ahí, es la aplicación práctica del conocimiento científico para resolver problemas concretos o satisfacer necesidades de la sociedad. El objetivo es el cómo hacer las cosas de forma más eficiente. Y la técnica son los pasos y procedimientos que vamos a seguir para utilizando ambas cosas para, por ejemplo, el protocolo de limpieza de un área estéril o el método para fraccionar un medicamento son técnicas. Como futuros técnicos en farmacia, ustedes van a ejecutar técnicas constantemente, valiéndose de la tecnología que la ciencia hace posible. La ciencia versus la tecnología en farmacia, bueno, acá fíjense que la ciencia en salud busca comprender los mecanismos biológicos, patológicos y farmacológicos fundamentales del cuerpo. Generar nuevo conocimiento intelectual, descubrimiento puro de dianas terapéuticas, nuevas estructuras moleculares y principios activos en laboratorios. La tecnología en salud aplica de manera sistemática los saberes científicos a la resolución práctica de necesidades sanitarias concretas. La meta primordial, transformar los principios activos en medicamentos estables, eficaces y seguros mediante procesos industriales o fórmulas magistrales adaptadas. Bien. Profe, disculpe, quedan 2 minutos. Vamos a cerrarla y vamos a abrirla de vuelta, ¿está? Cierro y vuelvo a abrir una... Dale, profe. Espérate que quiero hacer una cosita.